Chen, en esta hora de la madrugada, 1:30 de la madrugada, es para mí un honor que tú enfoques tu aparato, tu medio de comunicación visual, para que disfrutes de este capítulo número 15. Me volví a demorar, sí, independiente, no fue tanto por las voces discordantes, ya el barrio está un poco más tranquilito, sino porque este es el tema más difícil. Capítulo 15, que es este, y el siguiente, número 16, van a ser los más difíciles. Y pasando esa prueba de exposición, lo demás es pan comido. A partir de Génesis, del libro de Génesis en adelante, es pan comido para la gloria del Altísimo. No me vaya a malentender de que hay una soberbia espiritual, no, en lo absoluto. Tal vez no parezca, pero hay humildad espiritual. Porque reconocemos que el autor y consumador de la fe, el que inspira, es el soplo divino de nuestro Rey. Y Él lo lanza y lo envía a quien quiera enviarlo. Y velozmente lanza su palabra para que permee la vida de ese estudiante, de ese hombre de Dios, de esa mujer de Dios, de ese siervo, de esa sierva, de esa atalaya que tiene deseos de ayudar a los que no saben, a los que están en oscuridad y tinieblas, para llevarlos y enseñarles a cómo trasladarse o dejarse trasladar de las tinieblas en que se encuentren a su luz admirable. Ahora, ¿por qué la dificultad? ¿Por qué hablo de que no es fácil? Porque una voz discordante, un gallito. No es fácil, por supuesto que no es fácil. Ahora, se nos dio el código correcto, por supuesto, es deseo de Él. Lo expuso nuestro Santo Maestro en el libro de San Juan, capítulo 17, que ya lo he dado a conocer, cuando Él declaró: y esta es la vida eterna, Padre, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, al que tú has enviado. Entonces, cuando Yeshua dice esto, está dando la coordenada correcta de conocer al Padre. Lo estoy describiendo, ya lo describí en los capítulos anteriores, con los códigos correspondientes bíblicamente hablando, para que tú vayas jalando el hilito hasta llegar a lo que voy a exponer en este momento. Ahora, es difícil porque no es fácil tratar de coordinar, de paralelizar lo que la ciencia del ser humano, la ciencia del hombre, que la ciencia es dada por él, por supuesto, y coordinar la ciencia del hombre, coordinarla con la fe del hombre. Ese ha sido siempre el debate, ¿no? Desde todos los tiempos, desde que la filosofía permeó la vida de la sociedad humana de todos los tiempos, hasta el tiempo de hoy, por cierto, por supuesto, de que si se lleva la fe con la ciencia con la fe, y ya están apareciendo las coordenadas, ya empiezan a manifestarse, porque como ha avanzado la ciencia, y tú buscas en el libro de Daniel, capítulo 9 o 12. Como no es el tema, no traigo el capítulo, pero es a través del profeta Daniel. O sea, el capítulo 9 o 12, ahí habla acerca de una revelación de que en los últimos tiempos la ciencia del hombre sería aumentada. Y como ha aumentado de tal manera que entonces ya puede haber una coordinación entre la fe y la ciencia, porque la ciencia ha descubierto cosas que tienen que ver, se les pueden achacar a la fe, pues. Eso ya lo tengo que ir explicando paulatinamente. Y como en contexto dije lo que dije, porque
me tuve que valer de un elemento que no lo voy a explicar ahorita, más bien de un elemento, más bien de una condición, porque es una condición. Eso lo explicaré en el capítulo 16, si el Altísimo me lo permite. Me valí del elemento de la deconstrucción. ¿De qué? ¿Qué es eso? Deconstrucción. Sí, repito, no lo voy a explicar ahorita, pero sí lo tengo que explicar. Porque a través de la deconstrucción pude construir en base a las coordenadas bíblicas que te voy a dar, que ya se han dado, pero que ahorita van a tomar más valor que en los capítulos anteriores. En esas coordenadas bíblicas que te di en capítulos anteriores, eran para que tú fueras sopesando el contenido, pero que te iba a ser incomprensible hasta no llegar a esta deconstrucción, que con la guía del soplo divino te estoy planteando en este momento, para que sea glorificado nuestro Rey. No pienses que lo voy a... No, Él es eterno, Él es lo que es, el Ser Supremo, el verdadero Creador de los cielos y de la tierra. Y tenemos que ser puntuales para decirlo. El Dios de Israel, el Dios del pueblo judío. De manera que, dicho lo anterior, voy a recurrir al contexto, ¿verdad? En contexto del capítulo 14, porque ¿qué pasó en el capítulo 14? Sirvió para describirte precisamente la condición física, esa imagen, la palabra como imagen, en donde con su cuerpo, como cuerpo teofánico, que es la imagen, porque la imagen de Dios, su palabra que la hizo con esa imagen, que ya no voy a entrar porque ya lo repetí muchas veces, esa imagen teofánica prometida para usted y para mí, si no nos apartamos. Ya no vas a tener la imagen que tienes ahorita de carne y hueso, de un cuerpo corruptible, en donde ha imperado la ley del pecado, que ha movido nuestras vidas a la transgresión de los mandamientos de la Torá, de la ley de nuestro Abacadosh, y como consecuencia, pues ha sido una vida de derrota en muchos de los aspectos. Se ha convertido en victoria ahora que estamos en la línea correcta, en el camino estrecho, angosto. Fuimos trasladados del camino ancho y espacioso. Y bendito sea el Altísimo que estamos en el camino estrecho. Y por eso estamos en condiciones de hablar de estos temas tan profundos. Porque Él ha visto la sinceridad que hay en nuestro ministerio. Y no me gusta mucho hablar, yo respeto, porque digno es logró su salario, pero yo siempre he dicho, ya está pagado. ¿Sabe cómo me paga usted? Eso no quiere decir que usted ayude a los, donde usted siembre, donde le están aportando elementos edificantes que le ayuden en su vida. Sí es digno de que siembre. Pero ¿sabe qué me gustaría que hiciera con estos programas? Que usted se constituya en atalaya y los difundiera. Que usted se suscriba, que usted le dé dedito hacia arriba, no hacia abajo. Y con eso estoy pagado. Además, nuestro Santo Maestro lo pagó en la cruz del Calvario. Ya no me pertenezco. Y todo aquel que tomó esa decisión ya no se pertenece. Que no le engañe el mundo ni nadie. No es que usted es libre, somos libres. Feminismo, no, tenemos derecho. Wow. No tenemos derecho a nada, amigo, amiga. Pero eso es otro tema. Entonces, al haber dado a conocer bíblicamente cómo es el cuerpo de Dios de manera física, visible, porque Él como Ser Supremo es invisible eternamente, pero se da a conocer de manera visible a través de su palabra, como el ángel del pacto, funcionando para el Antiguo Testamento, como coloquialmente se conoce. Y es que en este maravilloso y divino
cuerpo teofánico están concentrados los tonos y los colores y los matices que precisamente denotan lo extraordinario que es un cuerpo celestial, como el que describe la Escritura, porque yo te describí en el capítulo 14 en base a los códigos escriturales. Yo no me puedo inventar algo, porque entonces ya sería conocimiento de hombre, sería una ocurrencia mía. Yo no caigo en ocurrencias. Si alguien no te demuestra bíblicamente, alguien puede defender sus tesis y puede ser muy, sácale punta en su exposición, en sus debates, pero si no te dan aportes bíblicos, no les hagas caso, sea quien sea, por muy brillante que sea esa persona. Es como un caso jurídico legal, que hay un litigio, pues, de por medio. Y estamos hablando en buena ley, del juzgamiento en buena ley, con justicia. Si no hay pruebas de aquello que te demandan, o de aquello que me demanden, no sirve. Porque sea Dios verídico y el hombre mentiroso. Sea Dios veraz y el hombre mentiroso. De manera que esos matices, esos colores, son los que ha descubierto la ciencia astronómica, tanto con el telescopio Hubble, que ya pasó de moda, como el más avanzado en la ciencia astronómica, como es el James Webb. Esos colores del cuerpo teofánico, del ángel del pacto, que es la manera visible de nuestro ser supremo creador, el eterno, el Dios de Israel, son los colores del universo y del multiverso. Esos colores fueron plasmados en el cuerpo teofánico de la forma visible de nuestro Abacadosh. Dicho lo anterior como contexto, vamos a los soportes bíblicos, pero permítame tantito que me refresque mi garganta. Se me agotó. Vamos a recurrir al libro de Colosenses, capítulo 1, verso 15. Tú puedes decir, es que ya me fueron dados, sí, pero es que ahora tú vas a notar la función de volverlos a leer y releer. Te vas a dar cuenta, con mucha precisión, a dónde nos va a llevar. Algo asombroso que va a parecer de ciencia ficción, pero que lo avalan las Escrituras. Sí lo tengo que puntualizar, no es ocurrencia mía. Y no se lo copié, no pienses que lo leí en algún libro, en algún ensayo teológico de alguien. Yo estaría mintiendo, y estamos delante de la presencia de nuestro Abacadosh. Yo puedo caer en eso. Ni se lo escuché en una exposición a alguien, fui a algún congreso de teología, bíblico, alguna campaña, en una predicación. ¿No? Me estaría yo fusilando algo, estaría yo copiando, a alguien le estaría copiando. Me estoy copiando, pero de la Escritura. Me estoy copiando y me estoy basando de la ciencia del hombre, que va a aparecer en su plenitud en el capítulo 16. Y ahí tú te vas a ver cómo la coordenada aparece en toda su esplendor y en toda su plenitud. Por de pronto, otro contexto. Me gustan los contextos, porque me gusta explicar bien, me esfuerzo por lo mejor. Considéreme, nomás estudié primaria. Por favor, considéreme. Si usted es académico y comete un error gramatical, discúlpenme. Me esfuerzo por exponer con la ayuda del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, para que sea glorificado nuestro Rey.
Dicho lo anterior, entonces los soportes bíblicos es la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. En el verso 15, bueno, ya lo hemos dicho, Él es la imagen del Dios invisible, del Ser Supremo. ¿Él quién? El ángel del pacto, ¿no? Y que fue lo primerititito que Él creó, ya lo hemos dicho muchas veces. Antes que un planeta, antes que una galaxia, etcétera, lo primero que creó visiblemente es esa imagen antropomorfa que tú tienes y que yo tengo. La diferencia con esa imagen antropomorfa es que es una imagen teofánica. ¿Qué más? Como diría el clásico, ¿qué más? En el verso 16 dice que porque en Él, en esa imagen, fueron creadas todas las cosas. Ya no digo lo demás porque lo he dicho en otro capítulo, pero es importante que plasme esto, que puntualice esto, porque en Él fueron creadas todas las cosas. No pierdas de vista eso. No pierdas de vista eso, por favor. Luego saltamos al verso 17. En el verso 17 dice, y Él es antes de todas las cosas. Vuelve a recalcar que antes que existiera algo visible, algo material, primero existió Él, y ya explicamos el porqué. Okay. Pero yo quiero que le prestes atención porque vamos a concatenarlo con la declaración que hice antes del verso 17. Del verso 16, perdón. Dice, y todas las cosas en Él subsisten. A ver, vamos al 16. Verso 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Ok. Imagínate con tu imaginación hipotética, porque ante un análisis, digamos, de un razonamiento cartesiano, en un análisis lógico, es imposible. ¿Cómo que todo el universo y el multiverso, que es infinito? Ese universo infinito, eterno, fue creado primero en la imagen visible de Dios. ¿Verdad que no aguanta el razonamiento humano? Pero aquí lo confirma el verso 17, cuando dice, y todas las cosas en Él subsisten. Wow. Todas las cosas en Él subsisten. Bien. No le pierdas de vista este par de declaraciones, lo recalco. Todas las cosas fueron creadas en Él, ya están creadas en esa imagen. Dalo por hecho, porque te lo voy a demostrar. Y al estar creadas en Él, siguen subsistiendo todavía en Él. ¿Cómo? Para allá vamos. Ahora te tengo que explicar qué quiere decir la palabra subsistir, de las que habla el verso 17. Todas las cosas en Él subsisten. Pero me gustaría llevarte también, ¿verdad? A Colosenses 2:9. 2:9, Colosenses 2:9. Está de este lado. 2:9. Bueno, primero te tengo que explicar una cosa para no entrar en otro que es importante, pero que puedo confundirme y confundirte a ti. Yo sé que estás pensando, ya estoy confundido, ya estoy confundida. No te preocupes, que yo también lo estuve, hasta que vino el soplo y vino la confirmación, que es así como lo estoy exponiendo. Se ha glorificado nuestro Rey. Bien, de nuevo, porque en esa imagen visible, en Él, en esa imagen fueron creadas todas las cosas.
Y todas esas cosas que son visibles actualmente en Él subsisten. ¿Qué quiere decir la palabra subsistir? Significa conservarse, durar, permanecer, vivir. De nuevo, bueno, pues ahí hay un ruidito ahí discordante, pero amén, que no le hagan mucho ruido. De nuevo, subsistir. En Él subsisten todas las cosas. Quiere decir que en Él se conserva todo el universo y el multiverso. En esa imagen, en Él está durando, está contenido. Vive todo el universo y el multiverso en esa imagen. Yo ya te describí más o menos en base a las declaraciones que hacen los profetas cuando se les apareció la imagen, como el ángel del pacto. No es un gigante. La Biblia es muy específica cuando es un ser grande, un gigante. Y conforme a la estatura de los hombres del pasado, de los profetas, es la misma dimensión de altitud, 1,80, 1,90 máximo. Después de 2 metros pues ya son gigantes, ¿no? Goliat medía casi 3 metros, cerca de 3 metros. Entonces, te das cuenta de lo que significa la palabra subsistir. El universo y el multiverso está conservado en el cuerpo teofánico de la palabra de Dios. Ahí va a durar con los cambios que quiera hacerle el Altísimo, porque está programado que habrá nuevos cielos y nueva tierra, pero eso va a suceder dentro del mismo cuerpo, dentro de la misma palabra, porque todo es hecho con la palabra. Y ese cuerpo teofánico es el resultado de la palabra de Dios. Ahí está contenida la palabra de Dios, está contenida toda la plenitud de la deidad, como te lo demuestro. Vamos ahora hacia el capítulo 2 de Colosenses. Capítulo 2 de Colosenses, en el verso 9, dice lo siguiente. Porque en Él, otra vez, primera persona, porque en Él, en el ángel del pacto, en esa imagen visible, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La plenitud del eterno, la plenitud del ser supremo, que es el único y sabio Dios, la depositó también de manera micro toda su plenitud eterna. Inimaginable e inmedible fue depositada en esta forma corporal de manera plena esa plenitud de la deidad. Wow. Bien. Quiere decir que el cosmos y el universo y el multiverso, todo el cosmos, primero vivió y sigue viviendo en el cuerpo visible de Dios, el que ya te he descrito. Ya no voy a entrar de nuevo ahí. Todo el cosmos está contenido en esa forma finita, porque es una forma finita. Me faltó ese aspecto y me apareció ahorita. La forma visible de Dios es finita, pero la plenitud de Dios, el Ser Supremo, es infinito. Es infinita la plenitud. Y lo dimensional de Él es infinito. No tiene principio, no tiene fin, etc. Entonces, aquí viene lo tremendamente que no soporta la inteligencia finita del ser humano. No en balde lo dijo a través del profeta Isaías, nuestro Ser Supremo amado. Dice, porque mis pensamientos no son como vuestros pensamientos. Y hace una comparación que es entendible. Porque así como de alto están los cielos en relación a la tierra, así de altísimos, así es la brecha tan grande, tan extensa entre los pensamientos míos y los tuyos, pensamientos de hombre. Y abunda más, pero hasta ahí la dejo.
Ahora, ¿cómo es posible que el Altísimo, verdad? Ahora, perdón, se me estaba pasando algo, antes de pasar ya a lo coyuntural de la explicación, del cómo, no del por qué, porque eso ya vendrá en capítulos posteriores, sino el cómo fue depositado el universo y el multiverso. Estoy viendo el tiempo, llevo buen tiempo. Tengo que explicarte, por supuesto, qué significa la palabra plenitud. Sí, porque, como dice el verso que les leí, porque en él, en el cuerpo teofánico, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué entendemos por plenitud? Significa totalidad. Significa lo culminante de algo. Es decir, en este caso, aplicándoselo a nuestro Creador, a Dios, a nuestro Abacadosh, a nuestro Padre Celestial, quiere decir que lo culminante, la totalidad de lo que Él pensó que iba a ser su creación visible, conocida como el hombre le selló el nombre de identidad, universo y multiverso, ¿verdad? Esa totalidad conocida como universo y multiverso, lo culminante de algo, como dice el diccionario de la academia, ¿verdad? Totalidad, lo culminante de algo. O sea, la totalidad de la creación. Eso es lo que quiere decir plenitud. Que en esa imagen, la totalidad de la creación está implementada allí, precisamente. Ahora, vamos al cómo, que es lo que estabas esperando, ¿verdad? El Altísimo lo que realizó fue un plasmamiento. No es cierto que tú antes de hacer algo, y lo he explicado en otros capítulos, pero necesitamos aterrizar en esto. Cuando tú quieres o tienes en mente un proyecto, ese proyecto lo diseñas primero en tu pensamiento. Le das la forma correspondiente, con los ojos cerrados, con los ojos abiertos, para como si ya estuvieras viendo allí, construido, lo estás admirando en tu mente y lo contemplas y le encuentras un defecto aquí y dices, no, va a ser así, etc. Como un arquitecto cuando hace una maqueta y observa su maqueta y va corrigiendo y va, etc. Bueno, entonces esa maqueta luego la plasma el arquitecto, la plasma en la realidad. Y mira, cuando termina la obra y desde una distancia tiene su maqueta aquí y observa y compara, wow, en miniatura, pero lo plasmó allá. Nada más que con nuestro todopoderoso Padre Celestial es diferente. Él lo piensa, se lo transmite a su palabra y a su aliento, que es su Espíritu Santo, que es el que da vida. La palabra crea, pero quien da vida es el Rúa, el Espíritu Santo. Pues de ahí nació el concepto de la Trinidad, pero ese es otro punto, Ese es otro punto. Dios es uno solo. Pero algún día voy a hablar de la Trinidad, por supuesto, poco a poquito. Aquí, ahorita de momento, es muy importante todo esto. Él plasmó lo macro de su mente, de cómo iba a ser el universo y su multiverso. Lo macro lo plasmó de manera micro. Bueno, ¿y en qué te basas? Aquí aparece la ciencia del hombre. ¿Y quién le dio la ciencia al hombre? Se la dio el Altísimo, por supuesto.
¿Piensas que en el milenio no va a haber ciencia? Va a haber ciencia. ¿Piensas que en la eternidad, en la vida eterna, no va a haber ciencia? Va a haber ciencia. Dios es un científico. ¿Cómo crees que pudo coordinar que no se le cayera este planeta más grande que el otro, el peso y el contrapeso, y se desplomara todo? Y muriéramos aplastados todos, y ¡ay, me equivoqué! Se equivoca el hombre, él nunca se va a equivocar, jamás se equivoca. O sea que lo que iba a ser macro, repito, lo quiero recalcar muy bien, lo que iba a ser macro ya de la manera visible allá en el espacio sideral, lo imprimió de manera mica en esa imagen teofánica, de la que ya hablamos conforme a Colosenses capítulo 1, verso 15. En el próximo capítulo, si el Altísimo me lo sigue permitiendo, y por la inspiración y la guianza de su santo aliento divino, su Espíritu Santo, que permee no solamente en mi vida y la vida de los que se congregan aquí en esta humilde Keilah, sino que permee tu vida también y la de tu familia, porque es lo único que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Capítulo 16, no te lo pierdas, porque viene la explicación de cómo él pudo hacer ese depósito de lo macro, lo convirtió de manera micro, y te vas a asombrar. Y si conoces de física cuántica, mucho mejor lo vas a poder entender. Que el Altísimo, el Dios de Israel, te siga bendiciendo, y te ruego que sigas orando por Israel. Yo estuve en contra de Israel, sabes mi testimonio, y me fue muy mal, pero Él tuvo misericordia de mí porque yo estaba en ignorancia. Ahorita para los antisemitas, los que están contra Israel, no pueden hablar de que no sabían. Ellos lo saben, pero se hicieron al lado equivocado. Que el Altísimo te siga guardando, y que esa forma teofánica, el ángel del pacto, el Malak que se apareció en la zarza, siga haciendo depósitos de bendición y de gracia en tu vida y en la vida de los tuyos, desde ahora y para siempre. En el nombre de Yeshua HaMashiach, Señor Jesucristo, el Cristo de la gloria, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Hasta la próxima.